qué nos vamos a encontrar este año, no en cuanto a producción, que luego hablaremos, pero en cuanto a novedades, si se puede decir algo, si hay alguna sorpresa, que seguro que sí. Supongo que habrá en el desfile esta legislatura que cumplimos ya el cuarto año, que nos vamos a encontrar por parte de vuestra, por parte de Cuarto Guinness. año, ¿eh? El cuarto año, una Increíble. legislatura ya, ¿eh? Es Ya, fantástico, es ya nos fantástico. vamos a presentar el partido de San Patricio y tal. Totalmente. Sí, al final va a ser un desfile mucho más rico, ¿no? Mucho más rico en, en, en animación, en altura, en diversión. Va a ser un día maravilloso, ¿verdad, Bras? Sí, sí, Eso va a es. ser, en lugar de Sí. San Patrick's, va a ser Ya. San y Patrick's. O sea que va a haber sol. Sí. Totalmente. Luego tendremos un concierto maravilloso, ¿verdad? Contigo en Callao. Y con dos bandas más que vamos a hablar ahora también. Genial. Y luego tendremos desde el sábado hasta el día de San Patricio, el 17, tendremos en el rooftop de Riu, o sea, la mejor terraza, el más alta de Madrid, tendremos también la experiencia irlandesa con Guinness para que lo puedan disfrutar casi las más de 6.000 personas que pasan ahí todos los días. Vale, genial. ¿Y de qué va a costar esa experiencia? ¿Se puede decir? Sí, bueno, allí podrás disfrutar de un pub irlandés en lo alto de Madrid. Pues ya sabéis, amigos, nos vemos ahí en el rooftop de Riu. Sergio, ¿qué? Cómo lo veis vosotros desde Ideas desde cero? Bueno, aparte de los típicos nervios, ¿no? De querer que todo salga bien, del trabajo que hay detrás, que por cierto, mucha gente no ve el trabajo que hay detrás. Nada, eso, bueno, una semanuca y tal, no. Bueno, eso lleva desde si este año el desfile es el 14, y yo creo que el 15, bueno, el 15 domingo, ¿no? El 16 ya nos vamos a poner a pensar en San Patricio. Todo el trabajo se ve reflejado pues en una semana o en un día. Pero bueno, ¿qué supuso algún reto nuevo esta cuarta edición para vosotros, Sergio? Siempre. O sea, nosotros nos lo tomamos como si fuese la primera y siempre en todo sacas aprendizajes, en todo sacas mejoras y pues oye, pues un nuevo reto para que las cosas que se hicieron bien el año pasado pues que vuelvan a suceder igual y mejorar las nuevas y lo que decía Fer de, oye, cómo vestir un poco todo ese recorrido más y la experiencia del consumidor en algún otro punto que pueda mejorar. Pero súper ilusionados, la verdad es que como la primera vez y lo que he dicho antes, que es un evento que nos encanta y súper agradecidos por la oportunidad a la marca, a vosotros, de estar ahí. Nos preguntan en la web del desfile, sanpatrice.es, o bueno, tenemos varios dominios, sanpatriciomadrid.com, desfile de San Patricio de Madrid, que todos se redirigen al mismo. La pregunta siempre es la misma. Oye, ¿va a haber merchandising? ¿Va a haber regalos? Nos mandan igual 8 o 10 correos al día. Entonces, este año, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Van a tener alguna sorpresa o...? Siempre hay Siempre hay sorpresas, sorpresas, siempre va. Y con una marca como Guinness siempre hay. Y de hecho Gran Vía se vuelve negro y verde. Y verde también por cierto merchant que hay oficial, ¿verdad, Bras? Sí, hay un merchant oficial del desfile de San Patricio de Madrid que podéis entrar en las redes sociales. Aprovechamos para hacer un poco de proselitismo. En las redes sociales son todas iguales. Desfile de San Patricio de Madrid. Las redes también de Guinness Spain, creo que es, ¿no? Sí. Sí que tenéis, bueno, todas las redes. Mm. Y va a haber ese merchant que se puede adquirir en la página web sanpatrice.es. Bueno, vamos a ir ya casi acabando esta parte de la conversación. Estabais un poco nerviosos, decíais que era un poco el primer podcast. ¿Estuvisteis cómodos? Hombre, Sí, que yo veo esa barba entrando por una puerta y me Sí, siento como en casa. sí. Sí. Me la tengo que afeitar así. Dicen que rejuvenezco 20 años. Me parece que tengo 18 en lugar de... Pero ya es parte de tu seña de Sí, sí, identidad, no, ¿no? es una broma. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este cuarto episodio de Remanecer del podcast de Bras Rodrigo. Este episodio dedicado a San Patricio. Por supuesto, no se puede entender San Patricio. Yo creo que a nivel mundial sin Guinness, eso está claro. Yo creo que ayudó a popularizar, ¿no? Todas las festividades de San Patricio. Porque yo, por ejemplo, cuando pienso en San Patricio, pienso en Guinness y en Irlanda, ¿no?
Entonces, yo cuando era un guajete, cuando era un crío de 15, 16 años, ahí saliendo por Gijón y por Oviedo, y había celebraciones de San Patricio en los pubs, o sea que no es tan reciente. Ahora vamos a hablar un poco también con Susan y con Alberto de los orígenes de San Patricio, de los primeros desfiles, del descubrimiento que se hace en 2018 en los Reales Archivos de Indias, que parece ser que el primer desfile de San Patricio fue en 1601, 200 años antes que Boston en España. ¿Lo sabíais, celtas? Que fue el primer desfile fue en España, en San Agustín de la Florida, una ciudad fundada por un asturiano. Siempre estamos los asturianos en medio de todos los fregados. Pedro Menéndez Avilés, la ciudad de San Agustín de la Florida, lo que era la Florida española, que bueno, posteriormente se vendió a los Estados Unidos. Lo dicho, muchísimas gracias y nada, decid lo que queráis, animando a todos los celtas que ven el podcast a ir al desfile, una frase final o un párrafo final. Y por supuesto, después del desfile habrá que festejar con una buena Guinness, ¿no? 100%. Hay que celebrar San Patrick's con Guinness. Os invitamos a todos el sábado 14 a las 5 de la tarde en el desfile San Patricio en Madrid en Gran Vía. Después al concierto en Callao con Bras Rodrigo y con más sorpresas. Y en el rooftop de Riu para disfrutar de la experiencia irlandesa con Guinness en lo más alto de todo Madrid. Y respondemos a todos los comentarios que te llegan, que habrá regalos y sorpresas. Regalos y sorpresas. Así que ya sabéis, celtas, el próximo 14 de marzo, sábado, a las 5 de la tarde, Gran Vía, desde Cibeles con Plaza de España.